En el corazón de cada uno de nosotros reside una compleja red de emociones y experiencias que, a menudo, sin que nos demos cuenta, modelan nuestra relación con el mundo, y de manera muy particular, con el dinero. Hoy nos adentraremos en un territorio que pocos se atreven a explorar: el impacto profundo y a veces devastador de las dinámicas familiares en nuestra seguridad financiera y emocional. Imaginen, si pueden, la escena: un hogar vibrante, lleno de los aromas de una comida mexicana tradicional, la risa de los seres queridos, la anticipación de una celebración. Pero en medio de esa calidez aparente se gesta una sombra, una herida sutil pero punzante que puede cambiar el curso de una vida. Don Gustavo, un hombre de 73 años, cuya voz lleva el peso de décadas de vivencias, nos abre una ventana a un momento de quiebre personal. Un almuerzo familiar, destinado a ser un festejo, se convierte en el escenario de una exclusión dolorosa. Algo tan simple como ser dejado de lado, ignorado en un momento que debería ser de unión y reconocimiento, puede desatar una tormenta interna. Esta no es una historia sobre la falta de dinero, ni sobre deudas o inversiones. Es una historia sobre el valor que nos otorgamos a nosotros mismos, sobre la dignidad y el respeto, y cómo estas necesidades fundamentales, cuando son mancilladas, pueden llevar a decisiones drásticas, a revoluciones silenciosas que redefinen nuestra propia existencia. Don Gustavo, al día siguiente de esa experiencia hiriente, tomó una decisión que resonaba con el aislamiento que sintió. Canceló todas las reservaciones que había hecho, un acto simbólico de desconexión, un espejo de sentirse desconectado de su propia familia. Este relato nos invita a mirar más allá de las transacciones financieras superficiales y a comprender cómo las heridas emocionales, especialmente aquellas infligidas en el seno familiar, pueden manifestarse en nuestras decisiones económicas. A menudo, la forma en que manejamos nuestro dinero, la seguridad que sentimos al gastarlo, ahorrarlo o invertirlo, está intrínsecamente ligada a cómo nos sentimos valorados y seguros en nuestras relaciones más íntimas. La decepción de don Gustavo no fue solo un pinchazo al orgullo, fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la pertenencia y del anhelo humano de ser visto y apreciado. Su reacción, la cancelación de sus planes, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de encontrar fortaleza incluso en la soledad, y de la determinación de honrarse a uno mismo cuando el entorno cercano parece fallar. No se trata de un acto de venganza, sino de una afirmación de su propio valor, una declaración silenciosa de que su bienestar y su paz interior merecen ser priorizados. A través de su mirada seremos testigos de cómo el orgullo herido y la necesidad imperante de respeto pueden transformarse en acciones calculadas, demostrando que la resiliencia y la fortaleza no conocen de edades. Nos sumergiremos en la calidez de un hogar mexicano, en los sabores de una comida que debió ser celebración, y sentiremos el frío repentino de la soledad que acompaña a la exclusión. Esta historia es particularmente relevante en nuestra cultura, donde los lazos familiares a menudo se consideran sagrados e inquebrantables. Sin embargo, la realidad es que estas mismas estructuras, que se supone que nos brindan apoyo y amor incondicional, a veces se convierten en fuentes de profunda decepción y dolor. Lo que le sucedió a don Gustavo no es un hecho aislado, es un reflejo de dinámicas internas que operan en muchas familias, a menudo de manera inconsciente. La forma en que se manejan las expectativas, la comunicación, el reconocimiento y la forma en que se procesan los conflictos pueden tener repercusiones significativas en la salud emocional y financiera de cada miembro. Al explorar la experiencia de don Gustavo,
No solo estamos analizando un evento particular, sino que estamos desentrañando patrones universales de comportamiento humano, de cómo las necesidades psicológicas no satisfechas pueden influir en nuestras decisiones más prácticas. La pregunta que surge no es solo por qué la familia le dio la espalda a don Gustavo en su día, sino cómo esa experiencia profundamente personal y dolorosa se convirtió en un catalizador para una profunda transformación interior. Este es un viaje hacia la comprensión de que la verdadera abundancia y seguridad financiera comienzan en el interior, con la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro valor inherente y con la fortaleza que encontramos en la autoaceptación y el autorrespeto, sin importar cuántas velas marquen las velas de nuestro pastel. La herida infligida a don Gustavo en ese almuerzo familiar no fue simplemente una falta de atención, fue una profunda invalidación de su ser, un mensaje implícito de que su presencia, su historia, o quizás incluso su identidad, no eran dignas de celebración en el espacio más íntimo y supuestamente seguro, el hogar. Desde una perspectiva de la psicología financiera, este tipo de exclusión puede actuar como un detonante que desestabiliza la seguridad emocional fundamental, la cual, a su vez, está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad para gestionar el dinero de manera saludable. Cuando sentimos que no somos valorados por quienes somos, nuestra autoestima se ve mermada, y esta merma puede manifestarse en conductas financieras de riesgo o de evitación. Por ejemplo, una persona que se siente invisible en su familia podría desarrollar un patrón de gasto compulsivo como una forma de buscar validación externa, una manera de comprarse la atención y el aprecio que no recibe de sus seres queridos. Profundizando en el origen de estas dinámicas, es crucial comprender cómo las expectativas no comunicadas y los roles preestablecidos dentro de una familia pueden generar resentimientos latentes. En el caso de don Gustavo, es plausible que existiera una historia previa de desvalorización o de no cumplir con ciertas expectativas familiares, ya sean explícitas o implícitas. Quizás se esperaba que él asumiera un rol particular o que demostrara un cierto tipo de éxito, y al no hacerlo, o simplemente al ser diferente, se encontró en una posición de ser pasado por alto. Esta falta de reconocimiento puede sembrar semillas de duda sobre el propio valor, y estas dudas, a su vez, pueden migrar al ámbito financiero. Una persona que duda de su valía puede sentir que no merece la prosperidad o que cualquier intento de mejorar su situación económica está condenado al fracaso, replicando así el patrón de exclusión que experimentó en su núcleo familiar. El mecanismo psicológico que opera aquí es el de la autoprofecía cumplida, influenciada por la validación social y familiar. Si el entorno familiar, que es nuestra primera fuente de validación, comunica de manera indirecta o directa que uno no es suficiente, esa creencia se internaliza. Luego, al enfrentarse a decisiones financieras como invertir, ahorrar para una meta importante o incluso darse el gusto de gastar en algo que le traiga alegría, esa voz interior de duda puede susurrar: ¿por qué intentarlo? Al final, nadie te lo va a reconocer. O peor aún, vas a fracasar y solo confirmarás que no eres digno. Esta autocrítica, alimentada por experiencias tempranas de exclusión, puede paralizar la acción, generar ansiedad ante las oportunidades financieras o llevar a decisiones impulsivas y autodestructivas, como la cancelación de planes que representa don Gustavo. Un acto de autoaislamiento que busca protegerse de una herida aún mayor. Además, es importante considerar la influencia del apego en la salud financiera. Un apego seguro, desarrollado en un entorno familiar de apoyo y validación, fomenta la confianza, la exploración y la toma de riesgos calculados, tanto en las relaciones interpersonales como en las finanzas.
Por el contrario, un apego inseguro, marcado por la inconsistencia, el rechazo o la invisibilidad, puede generar miedo a la intimidad financiera, dificultad para confiar en otros en asuntos de dinero, o una dependencia excesiva de la aprobación externa para sentirse seguro económicamente. La experiencia de don Gustavo, al sentir que su familia le dio la espalda, fracturó esa base de apego seguro, dejándolo en un estado de vulnerabilidad emocional que comprensiblemente se tradujo en una acción drástica y simbólica. La forma en que don Gustavo reaccionó, cancelando sus reservaciones, puede interpretarse no solo como un reflejo de su dolor, sino también como un acto de autopreservación y reafirmación de su autonomía. Al retirar su participación en eventos que ya no sentía que le brindaban la conexión y el respeto que merecía, estaba, en esencia, diciendo: si no puedo ser visto y valorado aquí, entonces no participaré. Este es un paso crucial hacia la sanación, ya que implica reconocer la propia necesidad de dignidad y tomar medidas, por drásticas que parezcan, para defenderla. Es un recordatorio de que, incluso ante la adversidad relacional, poseemos la capacidad de elegir cómo respondemos y que nuestras elecciones pueden ser un vehículo para recuperar nuestro sentido de valía y control sobre nuestra propia vida. Finalmente, es vital entender que estas heridas emocionales, especialmente las que provienen de la familia, no solo afectan nuestra percepción del dinero, sino también nuestra capacidad para construir relaciones saludables en el futuro, tanto personales como financieras. La forma en que don Gustavo se sintió excluido y su posterior reacción nos lleva a reflexionar sobre cómo las experiencias pasadas pueden moldear nuestra visión del mundo y nuestras interacciones presentes, y cómo, al comprender estos mecanismos, podemos empezar a sanar y a construir un futuro financiero más alineado con nuestro verdadero valor. La dinámica de la exclusión familiar, como la experimentó don Gustavo, puede erosionar la autoconfianza y generar un profundo sentimiento de no ser digno de prosperidad o de disfrute. Este estado emocional, a su vez, impacta directamente en la toma de decisiones financieras. Cuando uno se siente menospreciado, la tendencia natural es a evitar situaciones donde se requiera mostrarse vulnerable o competente, y esto se extiende al ámbito del dinero. Por ejemplo, ante la posibilidad de invertir en un proyecto que podría generar ganancias, la persona que internalizó mensajes de insuficiencia podría, en lugar de analizar las oportunidades con objetividad, centrarse en los riesgos potenciales y en la creencia subyacente de que no es para mí o voy a perderlo todo. Este sesgo cognitivo, alimentado por la herida emocional, actúa como un escudo protector contra una posible nueva decepción, pero al mismo tiempo cierra la puerta a la abundancia y al crecimiento. Más allá de la evitación, la exclusión puede catalizar comportamientos financieros paradójicos. En un intento por recuperar el control o demostrar su valía, algunos individuos pueden caer en patrones de gasto impulsivo, buscando llenar ese vacío emocional con bienes materiales, o bien volverse excesivamente frugales y reacios a gastar incluso en necesidades básicas, como un reflejo del sentimiento de no merecer. La cancelación de las reservaciones de don Gustavo podría ser vista en este contexto no solo como un acto de retraimiento, sino también como un esfuerzo por reafirmar su autonomía y control sobre su propio bienestar, al negarse a participar en un escenario que ya no le aporta seguridad ni validación. Esta reconfiguración del comportamiento financiero, aunque parezca irracional desde afuera, es una respuesta adaptativa a una herida emocional profunda. El concepto de identidad financiera se vuelve crucial aquí. Nuestra relación con el dinero está intrínsecamente ligada a cómo nos percibimos a nosotros mismos.
Si la familia, nuestro primer espejo social, nos refleja como excluidos o indignos, es probable que esa percepción se traslade a nuestra identidad financiera. Una persona que se ve a sí misma como financieramente incapaz o desmerecedora de la riqueza tenderá a tomar decisiones que perpetúen esa creencia. Por ejemplo, ante una herencia inesperada, en lugar de verla como una oportunidad para invertir o asegurar su futuro, podría sentir una profunda ansiedad y la tentación de gastarla rápidamente, como si temiera que se le fuera a arrebatar, replicando así la sensación de ser despojado de algo que le pertenece, tal como sintió que le arrebataron la calidez familiar en ese almuerzo. Es fundamental comprender cómo los guiones de dinero inconscientes, formados en la niñez y reforzados por las dinámicas familiares, dictan nuestras actitudes y comportamientos financieros. Si don Gustavo creció en un ambiente donde la expresión de las emociones era reprimida, o donde el éxito económico estaba condicionado a la conformidad, su reacción de cancelar planes podría ser un intento de romper con esos guiones restrictivos. Al negarse a participar en una celebración que se tornó dolorosa, estaba, de manera simbólica, rechazando el guión de la sumisión silenciosa y optando por uno de autoafirmación, aunque este nuevo guión implicara aislamiento temporal. La resiliencia, entonces, no se trata solo de sobrellevar la adversidad, sino de transformarla en una oportunidad de crecimiento personal y, por ende, financiero. La decisión de don Gustavo de cancelar sus planes es un acto de valentía, una afirmación de que su paz interior y su dignidad tienen un valor intrínseco, independientemente de la aprobación externa. Este es un paso vital hacia la reconfiguración de su identidad financiera, moviéndose de una identidad basada en la exclusión y la decepción hacia una fundamentada en el autorrespeto y la autonomía. Ahora consideremos cómo esta profunda necesidad de respeto, cuando se ve frustrada en el ámbito familiar, puede llevar a una reevaluación radical de las prioridades vitales, impactando directamente en la forma en que se gestionan los recursos y se planifica el futuro. La ausencia de validación puede generar un vacío que, si no se llena con autoaprobación, puede manifestarse en una búsqueda desesperada de reconocimiento a través de logros materiales o, como en el caso de don Gustavo, en una retirada estratégica para preservar la propia integridad. La profunda necesidad de respeto, al ser desatendida en el núcleo familiar, puede manifestarse como una reevaluación radical de las prioridades vitales, impactando directamente en la forma en que se gestionan los recursos y se planifica el futuro. Tras la exclusión, la perspectiva de don Gustavo sobre el valor del tiempo y la energía invertida en relaciones que no le brindan reciprocidad o reconocimiento se transforma. Ya no se trata solo de la decepción puntual, sino de una recalibración de su presupuesto emocional. Empieza a preguntarse, de manera implícita, dónde invertir sus recursos más valiosos, su tiempo, su atención y sí, también su dinero, en actividades y personas que sí le nutran y validen. Esta introspección puede llevarlo a despriorizar gastos o compromisos que antes consideraba ineludibles, pero que ahora percibe como drenajes de su bienestar, una forma de decir: mi energía y mis recursos son demasiado valiosos para invertirlos en lo que me hace sentir invisible. Profundizando en este aspecto, observamos cómo la experiencia de don Gustavo puede reconfigurar su apetito por el riesgo financiero. Si antes confiaba en la estabilidad y el apoyo familiar como una red de seguridad implícita, la ausencia de esa red ante un evento significativo le obliga a construir una seguridad más interna y autónoma. Esto podría traducirse en una mayor aversión a depender de otros para sus metas financieras y una inclinación hacia la autosuficiencia,
quizás invirtiendo con mayor cautela, pero con un enfoque renovado en la independencia, o diversificando sus fuentes de ingresos para no estar atado a una única estructura de apoyo que ha demostrado ser frágil. Es como si, al ser despojado simbólicamente de su lugar en la mesa familiar, decidiera construir su propio refugio financiero, sólido y autosostenible, donde él dicta las reglas y el valor de su contribución. Consideremos ahora el impacto en su valor percibido en transacciones futuras. Una persona que ha experimentado la desvalorización familiar puede, inconscientemente, proyectar esa creencia en sus negociaciones financieras. Si don Gustavo se siente menos por no haber sido honrado adecuadamente, podría tender a subestimar su propio valor en acuerdos comerciales, aceptar ofertas menos favorables o dudar al reclamar lo que le corresponde. Sin embargo, su reacción de cancelar planes, lejos de ser una resignación, puede ser el germen de un cambio. Al tomar una acción decisiva que lo aparta de la fuente de su herida, está enviando un mensaje, primero a sí mismo, de que su dignidad no es negociable. Esto puede, paradójicamente, fortalecer su postura en futuras interacciones financieras, al haber validado su propio derecho a ser tratado con respeto y a recibir el valor justo por sus contribuciones o sus recursos. Además, la necesidad de respeto puede manifestarse en una mayor exigencia hacia las instituciones financieras o hacia las personas con las que interactúa para obtener servicios o productos. Si don Gustavo se sintió ignorado en un entorno íntimo, es probable que ahora busque un nivel de atención y servicio al cliente que le haga sentir visto y valorado en todas sus interacciones, incluidas las financieras. Podría preferir asesores que demuestren una escucha activa, que validen sus inquietudes y que le hagan sentir que sus objetivos financieros son importantes y comprendidos. Esta búsqueda de validación externa, canalizada de manera constructiva, puede llevarlo a elegir proveedores de servicios financieros que se alineen mejor con sus valores de respeto y reconocimiento, transformando una herida en una demanda de calidad y atención personalizada. En un nivel más profundo, la experiencia de don Gustavo puede redefinir su concepto de legado. Si antes el legado se asociaba con el traspaso de bienes materiales o la continuación de tradiciones familiares, tras la exclusión, podría reorientarse hacia un legado de fortaleza personal, de autorrespeto inquebrantable y de la capacidad de reconstruir la propia vida sobre bases sólidas. El acto de cancelar sus planes, aunque doloroso, es un primer paso hacia la creación de ese nuevo legado, uno que prioriza la integridad personal por encima de la conformidad o la aceptación superficial. Es la decisión de no permitir que una herida pasada dicte el valor de su futuro ni el de sus finanzas. La resiliencia, en este contexto, se nutre de un proceso de resignificación de las experiencias adversas. Para don Gustavo, cancelar sus reservaciones no fue un acto de derrota, sino una profunda reconfiguración de su narrativa personal. Pasó de ser la víctima de la exclusión a ser el agente de su propio bienestar, un arquitecto de su propia paz. Este cambio de perspectiva es fundamental en la psicología financiera, porque nos permite transformar las heridas del pasado en catalizadores de decisiones futuras más alineadas con la autosuficiencia y el autorrespeto. Ahora, pensemos cómo esto se traduce en la práctica cuando uno se enfrenta a la gestión del dinero. Quizás usted, al igual que don Gustavo, ha experimentado momentos en los que sus esfuerzos o su valor no fueron reconocidos en el ámbito familiar, llevándolo a dudar de su capacidad para generar o administrar riqueza. La tentación inicial es retraerse, evitar el riesgo, o incluso sabotearse inconscientemente, replicando ese patrón de exclusión.
Sin embargo, la clave está en desvincular el valor propio de la validación externa, especialmente cuando esa validación ha sido históricamente esquiva. En lugar de ver la cancelación de planes como un acto de aislamiento, podemos reinterpretarla como una afirmación de límites saludables. Para usted, esto podría significar decir no a una solicitud financiera que comprometa su propia seguridad o negarse a participar en un plan de inversión familiar que no se alinee con sus objetivos personales, incluso si eso genera incomodidad temporal. Es un acto de autocuidado financiero, donde prioriza su propia estabilidad y crecimiento sobre la aprobación de quienes, quizás, no comprenden o no valoran sus necesidades. Además, esta reconfiguración de la narrativa personal fomenta una mayor conciencia de los patrones de gasto emocional. Si la exclusión generó una necesidad de llenar un vacío con compras o experiencias, el proceso de resignificación nos invita a identificar esos desencadenantes y a desarrollar estrategias alternativas para afrontar esas emociones. En lugar de gastar para sentirnos vistos, podemos optar por actividades que fortalezcan nuestra autoestima, como aprender una nueva habilidad, invertir en nuestro desarrollo profesional o cultivar relaciones que sí nos nutran. La cancelación de las reservaciones de Don Gustavo, en este sentido, es una forma de desvío de recursos emocionales de una fuente de dolor hacia un espacio de autorreparación y fortalecimiento personal. Por consiguiente, esta nueva perspectiva nos permite abordar las finanzas con una mentalidad de empoderamiento y autonomía. Ya no se trata de perseguir la aprobación a través del éxito económico, sino de construir una base financiera sólida que refleje nuestro propio valor intrínseco. Es pasar de una mentalidad de necesito el dinero para sentirme valorado a una de el dinero es una herramienta para vivir una vida alineada con mi verdadero ser. Este cambio es sutil pero revolucionario y se nutre de la valentía de Don Gustavo al honrarse a sí mismo, incluso cuando su entorno inmediato no lo hizo. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de tomar decisiones conscientes que honren nuestra integridad y nuestro bienestar, sin importar las circunstancias externas. La transformación de la herida en fortaleza, tal como la ejemplifica Don Gustavo al cancelar sus planes, nos lleva a un nivel más profundo de comprensión sobre cómo nuestras creencias financieras se forjan en el crisol de nuestras experiencias vitales. Ahora, consideremos cómo esta capacidad de reescribir el guión personal puede impactar directamente en la forma en que abordamos la planificación financiera a largo plazo. Cuando las bases de seguridad y validación familiar se ven resquebrajadas, la tendencia natural podría ser la de un enfoque cortoplacista, priorizando la gratificación inmediata o la evitación del riesgo para no revivir el dolor de la decepción. Sin embargo, el acto de Don Gustavo de tomar una decisión drástica, aunque dolorosa en el momento, sienta las bases para una reevaluación estratégica de metas. Al desvincularse de un evento que no le aportaba valor, se abre un espacio mental y emocional para redirigir su energía y sus recursos hacia objetivos que sí le generen un sentido de propósito y de crecimiento sostenido. Aunado a esto, la experiencia de ser dejado de lado puede agudizar la percepción de la importancia de la autonomía financiera. Si la estructura familiar, que debería ser un pilar de apoyo, se revela como una fuente de vulnerabilidad, la independencia económica se convierte en una necesidad imperante, no solo como un medio para la seguridad material, sino como un vehículo para la autodeterminación y el control sobre la propia vida.
Pensemos en cómo esto se manifiesta en la práctica. Quizás antes don Gustavo confiaba en la opinión de otros para tomar decisiones de inversión, pero tras este evento, su impulso es el de investigar a fondo, de construir su propio conocimiento financiero y de tomar decisiones basadas en su propio análisis, fortaleciendo así su confianza en sus propias capacidades. Es un proceso de descentralización de la toma de decisiones financieras, alejándola de la influencia de quienes no le validan y anclándola en su propio criterio. Profundizando en este aspecto, la forma en que gestionamos nuestras finanzas está intrínsecamente ligada a nuestra autopercepción de competencia. Si la exclusión familiar generó dudas sobre nuestra valía, es natural que esa inseguridad se traslade a nuestra capacidad para manejar el dinero. Sin embargo, al adoptar la perspectiva de don Gustavo, podemos empezar a reclamar esa competencia. Cada decisión financiera consciente, cada meta alcanzada, por pequeña que sea, actúa como un refuerzo positivo, desmantelando gradualmente las creencias limitantes. Por ejemplo, si antes evitaba revisar sus estados de cuenta por temor a lo que pudiera encontrar, ahora, impulsado por la necesidad de autonomía, podría abordarlos con una nueva determinación, viéndolos como herramientas para la toma de control, en lugar de espejos de sus supuestas deficiencias. Además, la resiliencia se manifiesta en la adaptabilidad de las estrategias financieras. Tras una experiencia de exclusión, es posible que la planificación original deba ser ajustada. En lugar de ver esto como un revés, podemos interpretarlo como una oportunidad para ser más flexibles y creativos en la consecución de nuestros objetivos económicos. Quizás don Gustavo, al cancelar sus planes, reorientó el presupuesto destinado a esos eventos hacia una inversión en su propia formación financiera o hacia la creación de un fondo de emergencia más robusto. Es un ejemplo de cómo la adversidad puede forzarnos a innovar en nuestra gestión de recursos, encontrando caminos alternativos y, a menudo, más efectivos para alcanzar la prosperidad. La clave está en no permitir que una sola experiencia, por dolorosa que sea, dicte el curso de toda nuestra vida financiera, sino en utilizarla como un trampolín para construir una relación más sólida y consciente con el dinero. La resiliencia, en este contexto, se nutre de un proceso de resignificación de las experiencias adversas. Para don Gustavo, cancelar sus reservaciones no fue un acto de derrota, sino una profunda reconfiguración de su narrativa personal. Pasó de ser la víctima de la exclusión a ser el agente de su propio bienestar, un arquitecto de su propia paz. Este cambio de perspectiva es fundamental en la psicología financiera, porque nos permite transformar las heridas del pasado en catalizadores de decisiones futuras más alineadas con la autosuficiencia y el autorrespeto. Ahora, pensemos cómo esto se traduce en la práctica cuando uno se enfrenta a la gestión del dinero. Quizás usted, al igual que don Gustavo, ha experimentado momentos en los que sus esfuerzos o su valor no fueron reconocidos en el ámbito familiar, llevándolo a dudar de su capacidad para generar o administrar riqueza. La tentación inicial es retraerse, evitar el riesgo, o incluso sabotearse inconscientemente, replicando ese patrón de exclusión. Sin embargo, la clave está en desvincular el valor propio de la validación externa, especialmente cuando esa validación ha sido históricamente esquiva. En lugar de ver la cancelación de planes como un acto de aislamiento, podemos reinterpretarla como una afirmación de límites saludables. Para usted, esto podría significar decir no a una solicitud financiera que comprometa su propia seguridad o negarse a participar en un plan de inversión familiar que no se alinee con sus objetivos personales, incluso si eso genera incomodidad temporal.
Es un acto de autocuidado financiero, donde prioriza su propia estabilidad y crecimiento sobre la aprobación de quienes, quizás, no comprenden o no valoran sus necesidades. Aunado a esto, la experiencia de ser dejado de lado puede agudizar la percepción de la importancia de la autonomía financiera. Si la estructura familiar, que debería ser un pilar de apoyo, se revela como una fuente de vulnerabilidad, la independencia económica se convierte en una necesidad imperante, no solo como un medio para la seguridad material, sino como un vehículo para la autodeterminación y el control sobre la propia vida. Pensemos en cómo esto se manifiesta en la práctica. Quizás antes don Gustavo confiaba en la opinión de otros para tomar decisiones de inversión, pero tras este evento, su impulso es el de investigar a fondo, de construir su propio conocimiento financiero y de tomar decisiones basadas en su propio análisis, fortaleciendo así su confianza en sus propias capacidades. Es un proceso de descentralización de la toma de decisiones financieras, alejándola de la influencia de quienes no le validan y anclándola en su propio criterio. Profundizando en este aspecto, la forma en que gestionamos nuestras finanzas está intrínsecamente ligada a nuestra autopercepción de competencia. Si la exclusión familiar generó dudas sobre nuestra valía, es natural que esa inseguridad se traslade a nuestra capacidad para manejar el dinero. Sin embargo, al adoptar la perspectiva de don Gustavo, podemos empezar a reclamar esa competencia. Cada decisión financiera consciente, cada meta alcanzada, por pequeña que sea, actúa como un refuerzo positivo, desmantelando gradualmente las creencias limitantes. Por ejemplo, si antes evitaba revisar sus estados de cuenta por temor a lo que pudiera encontrar, ahora, impulsado por la necesidad de autonomía, podría abordarlos con una nueva determinación, viéndolos como herramientas para la toma de control, en lugar de espejos de sus supuestas deficiencias. Por consiguiente, la resiliencia se manifiesta en la adaptabilidad de las estrategias financieras. Tras una experiencia de exclusión, es posible que la planificación original deba ser ajustada. En lugar de ver esto como un revés, podemos interpretarlo como una oportunidad para ser más flexibles y creativos en la consecución de nuestros objetivos económicos. Quizás don Gustavo, al cancelar sus planes, reorientó el presupuesto destinado a esos eventos hacia una inversión en su propia formación financiera o hacia la creación de un fondo de emergencia más robusto. Es un ejemplo de cómo la adversidad puede forzarnos a innovar en nuestra gestión de recursos, encontrando caminos alternativos y a menudo más efectivos para alcanzar la prosperidad. La clave está en no permitir que una sola experiencia, por dolorosa que sea, dicte el curso de toda nuestra vida financiera, sino en utilizarla como un trampolín para construir una relación más sólida y consciente con el dinero. La transformación de la herida en fortaleza, tal como la ejemplifica don Gustavo al cancelar sus planes, nos lleva a un nivel más profundo de comprensión sobre cómo nuestras creencias financieras se forjan en el crisol de nuestras experiencias vitales. Ahora, consideremos cómo esta capacidad de reescribir el guión personal puede impactar directamente en la forma en que abordamos la planificación financiera a largo plazo. Cuando las bases de seguridad y validación familiar se ven resquebrajadas, la tendencia natural podría ser la de un enfoque cortoplacista, priorizando la gratificación inmediata o la evitación del riesgo para no revivir el dolor de la decepción. Sin embargo, el acto de don Gustavo de tomar una decisión drástica, aunque dolorosa en el momento, sienta las bases para una reevaluación estratégica de metas. Al desvincularse de un evento que no le aportaba valor,
se abre un espacio mental y emocional para redirigir su energía y sus recursos hacia objetivos que sí le generen un sentido de propósito y de crecimiento sostenido. Aunado a esto, la experiencia de ser dejado de lado puede agudizar la percepción de la importancia de la autonomía financiera. Si la estructura familiar, que debería ser un pilar de apoyo, se revela como una fuente de vulnerabilidad, la independencia económica se convierte en una necesidad imperante, no solo como un medio para la seguridad material, sino como un vehículo para la autodeterminación y el control sobre la propia vida. Pensemos en cómo esto se manifiesta en la práctica. Quizás antes don Gustavo confiaba en la opinión de otros para tomar decisiones de inversión. Pero tras este evento, su impulso es el de investigar a fondo, de construir su propio conocimiento financiero y de tomar decisiones basadas en su propio análisis, fortaleciendo así su confianza en sus propias capacidades. Es un proceso de descentralización de la toma de decisiones financieras, alejándola de la influencia de quienes no le validan y anclándola en su propio criterio. Profundizando en este aspecto, la forma en que gestionamos nuestras finanzas está intrínsecamente ligada a nuestra autopercepción de competencia. Si la exclusión familiar generó dudas sobre nuestra valía, es natural que esa inseguridad se traslade a nuestra capacidad para manejar el dinero. Sin embargo, al adoptar la perspectiva de don Gustavo, podemos empezar a reclamar esa competencia. Cada decisión financiera consciente, cada meta alcanzada, por pequeña que sea, actúa como un refuerzo positivo, desmantelando gradualmente las creencias limitantes. Por ejemplo, si antes evitaba revisar sus estados de cuenta por temor a lo que pudiera encontrar, ahora, impulsado por la necesidad de autonomía, podría abordarlos con una nueva determinación, viéndolos como herramientas para la toma de control, en lugar de espejos de sus supuestas deficiencias. Por consiguiente, la resiliencia se manifiesta en la adaptabilidad de las estrategias financieras. Tras una experiencia de exclusión, es posible que la planificación original deba ser ajustada. En lugar de ver esto como un revés, podemos interpretarlo como una oportunidad para ser más flexibles y creativos en la consecución de nuestros objetivos económicos. Quizás don Gustavo, al cancelar sus planes, reorientó el presupuesto destinado a esos eventos hacia una inversión en su propia formación financiera o hacia la creación de un fondo de emergencia más robusto. Es un ejemplo de cómo la adversidad puede forzarnos a innovar en nuestra gestión de recursos, encontrando caminos alternativos y a menudo más efectivos para alcanzar la prosperidad. La clave está en no permitir que una sola experiencia, por dolorosa que sea, dicte el curso de toda nuestra vida financiera, sino en utilizarla como un trampolín para construir una relación más sólida y consciente con el dinero. Adentrándonos aún más, la conexión entre la seguridad emocional y la arquitectura de la planificación financiera se vuelve palpable. Cuando la base de seguridad emocional se tambalea, como le ocurrió a don Gustavo, la tendencia puede ser a postergar o a evitar la planificación a largo plazo, percibiendo el futuro como incierto o incluso amenazante. Sin embargo, la decisión de él de tomar una acción decisiva, aunque implicara una retirada temporal, puede ser vista como un paso necesario para reafirmar el control sobre el propio destino financiero. Al hacerlo, está, en esencia, construyendo un nuevo marco de referencia para su futuro, uno donde la seguridad no depende de la aprobación ajena, sino de su propia capacidad para anticipar y gestionar los desafíos. Esto podría traducirse en una mayor disciplina, en la creación de un presupuesto, en la exploración activa de opciones de inversión que le brinden tranquilidad,
o en la diversificación de sus fuentes de ingresos, para no depender de una única estructura que ha demostrado ser frágil. Finalmente, la forma en que procesamos estas experiencias de exclusión influye directamente en nuestra percepción del riesgo y la recompensa. Si la exclusión genera una aversión al riesgo elevada, es probable que se desaprovechen oportunidades de crecimiento financiero. No obstante, al adoptar la perspectiva de Don Gustavo, quien transformó una herida en una afirmación de su valor, podemos empezar a reevaluar el riesgo. El verdadero riesgo, podría concluir él, no está en invertir o en buscar nuevas oportunidades, sino en permanecer paralizado por el miedo y la decepción, renunciando así a la posibilidad de una mayor prosperidad y bienestar. Esta redefinición del riesgo, de un enfoque en la pérdida potencial a uno en la oportunidad perdida, es crucial para construir una relación financiera saludable y orientada al crecimiento. La resiliencia, en este contexto, se nutre de un proceso de resignificación de las experiencias adversas. Para Don Gustavo, cancelar sus reservaciones no fue un acto de derrota, sino una profunda reconfiguración de su narrativa personal. Pasó de ser la víctima de la exclusión a ser el agente de su propio bienestar, un arquitecto de su propia paz. Este cambio de perspectiva es fundamental en la psicología financiera, porque nos permite transformar las heridas del pasado en catalizadores de decisiones futuras más alineadas con la autosuficiencia y el autorrespeto. Ahora, pensemos cómo esto se traduce en la práctica cuando uno se enfrenta a la gestión del dinero. Quizás usted, al igual que Don Gustavo, ha experimentado momentos en los que sus esfuerzos o su valor no fueron reconocidos en el ámbito familiar, llevándolo a dudar de su capacidad para generar o administrar riqueza. La tentación inicial es retraerse, evitar el riesgo, o incluso sabotearse inconscientemente, replicando ese patrón de exclusión. Sin embargo, la clave está en desvincular el valor propio de la validación externa, especialmente cuando esa validación ha sido históricamente esquiva. En lugar de ver la cancelación de planes como un acto de aislamiento, podemos reinterpretarla como una afirmación de límites saludables. Para usted, esto podría significar decir no a una solicitud financiera que comprometa su propia seguridad o negarse a participar en un plan de inversión familiar que no se alinee con sus objetivos personales, incluso si eso genera incomodidad temporal. Es un acto de autocuidado financiero, donde prioriza su propia estabilidad y crecimiento sobre la aprobación de quienes quizás no comprenden o no valoran sus necesidades. Aunado a esto, la experiencia de ser dejado de lado puede agudizar la percepción de la importancia de la autonomía financiera. Si la estructura familiar, que debería ser un pilar de apoyo, se revela como una fuente de vulnerabilidad, la independencia económica se convierte en una necesidad imperante, no solo como un medio para la seguridad material, sino como un vehículo para la autodeterminación y el control sobre la propia vida. Pensemos en cómo esto se manifiesta en la práctica. Quizás antes Don Gustavo confiaba en la opinión de otros para tomar decisiones de inversión, pero tras este evento, su impulso es el de investigar a fondo, de construir su propio conocimiento financiero y de tomar decisiones basadas en su propio análisis, fortaleciendo así su confianza en sus propias capacidades. Es un proceso de descentralización de la toma de decisiones financieras, alejándola de la influencia de quienes no le validan y anclándola en su propio criterio. Profundizando en este aspecto, la forma en que gestionamos nuestras finanzas está intrínsecamente ligada a nuestra autopercepción de competencia. Si la exclusión familiar generó dudas sobre nuestra valía, es natural que esa inseguridad se traslade a nuestra capacidad
para manejar el dinero. Sin embargo, al adoptar la perspectiva de don Gustavo, podemos empezar a reclamar esa competencia. Cada decisión financiera consciente, cada meta alcanzada, por pequeña que sea, actúa como un refuerzo positivo, desmantelando gradualmente las creencias limitantes. Por ejemplo, si antes evitaba revisar sus estados de cuenta por temor a lo que pudiera encontrar, ahora, impulsado por la necesidad de autonomía, podría abordarlos con una nueva determinación, viéndolos como herramientas para la toma de control, en lugar de espejos de sus supuestas deficiencias. Por consiguiente, la resiliencia se manifiesta en la adaptabilidad de las estrategias financieras. Tras una experiencia de exclusión, es posible que la planificación original deba ser ajustada. En lugar de ver esto como un revés, podemos interpretarlo como una oportunidad para ser más flexibles y creativos en la consecución de nuestros objetivos económicos. Quizás don Gustavo, al cancelar sus planes, reorientó el presupuesto destinado a esos eventos hacia una inversión en su propia formación financiera o hacia la creación de un fondo de emergencia más robusto. Es un ejemplo de cómo la adversidad puede forzarnos a innovar en nuestra gestión de recursos, encontrando caminos alternativos y a menudo más efectivos para alcanzar la prosperidad. La clave está en no permitir que una sola experiencia, por dolorosa que sea, dicte el curso de toda nuestra vida financiera, sino en utilizarla como un trampolín para construir una relación más sólida y consciente con el dinero. La sanación de las heridas financieras, especialmente aquellas que se originan en el seno de dinámicas familiares complejas, a menudo se manifiesta en un cambio sutil, pero profundo en la forma en que percibimos y gestionamos el concepto de seguridad financiera. Si bien en partes anteriores exploramos cómo la exclusión puede erosionar la autoconfianza y llevar a comportamientos de evitación o gasto impulsivo, en este punto debemos adentrarnos en cómo la ausencia de validación familiar puede redefinir nuestra comprensión de lo que significa estar verdaderamente a salvo en el ámbito económico. Para don Gustavo, la cancelación de sus reservaciones no fue solo un acto de orgullo herido. Fue, en esencia, un movimiento hacia la creación de una nueva estructura de seguridad, una que no dependiera de la aprobación o la presencia de su familia. Ahora, consideremos cómo esta redefinición de la seguridad financiera impacta la planificación de contingencias y la gestión de riesgos. Cuando nuestras redes de apoyo primarias fallan o nos excluyen, la idea de un fondo de emergencia deja de ser simplemente una buena práctica financiera para convertirse en un pilar fundamental de nuestra autonomía. La experiencia de don Gustavo, al ser apartado en un momento de celebración, le habrá recordado la imprevisibilidad de las relaciones humanas y, por extensión, la necesidad de contar con recursos propios para navegar las eventualidades. Esto podría traducirse en una mayor inclinación a ahorrar de manera más agresiva, a diversificar sus fuentes de ingresos más allá de lo que podría haber considerado antes, o incluso a investigar activamente seguros y planes de previsión que le brinden una red de seguridad tangible, independiente de las dinámicas interpersonales. Asimismo, la manera en que gestionamos el riesgo en las inversiones puede transformarse radicalmente. Si antes don Gustavo pudo haber confiado en el consejo o el respaldo implícito de su familia al tomar decisiones financieras, la exclusión le obliga a reevaluar su tolerancia al riesgo y su dependencia de la opinión externa. En lugar de buscar la aprobación de otros, ahora podría priorizar la investigación exhaustiva y la comprensión personal de las inversiones, buscando aquellas que le ofrezcan un equilibrio entre rentabilidad y estabilidad que él mismo pueda controlar y comprender. Es un cambio de un enfoque pasivo, donde el riesgo se asume en conjunto o se delega a uno activo,
donde la responsabilidad y la toma de decisiones recaen enteramente sobre sus propios hombros. Además, la percepción del valor del dinero evoluciona. Cuando el dinero se asocia con la capacidad de proveerse a uno mismo, de crear un espacio de seguridad y control, su valor intrínseco se magnifica. La cancelación de los planes de don Gustavo podría haber liberado fondos que él ahora redirige hacia iniciativas que fortalezcan su independencia y su bienestar personal, quizás invirtiendo en su salud, en su educación continua, o en actividades que le brinden un genuino sentido de propósito y satisfacción, actividades que antes podrían haber sido consideradas secundarias frente a las expectativas sociales o familiares. Es un cambio de ver el dinero como un medio para obtener aprobación, a verlo como una herramienta para la autorrealización y la construcción de una vida auténtica. En contraste, la falta de seguridad emocional derivada de la exclusión familiar puede llevar a la evitación de decisiones financieras importantes. Si el futuro se percibe como incierto o carente de apoyo, la tendencia a postergar la planificación a largo plazo, como la jubilación o la inversión en bienes raíces, puede intensificarse. Sin embargo, la fortaleza que demuestra don Gustavo al tomar una acción decisiva sugiere un camino alternativo: utilizar la adversidad como un motor para la proactividad financiera. En lugar de sucumbir a la inercia del miedo, se impulsa a sí mismo a tomar las riendas, a diseñar un futuro financiero que sea resiliente y que refleje sus propias necesidades y valores, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, el impacto en la relación con el endeudamiento también merece atención. Si la exclusión generó una fuerte necesidad de autonomía, es posible que don Gustavo desarrolle una aversión aún mayor al endeudamiento, viéndolo como una forma de dependencia que podría comprometer su independencia recién descubierta. Por el contrario, podría optar por estrategias de ahorro más rigurosas para evitar la necesidad de préstamos, o buscar inversiones que le permitan generar liquidez rápidamente para cubrir imprevistos, fortaleciendo así su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Esta reconfiguración de la relación con el dinero, impulsada por la necesidad de seguridad y autonomía, es un testimonio del poder transformador de la resiliencia. Al trazar el mapa de nuestras propias vivencias financieras, hemos descorrido velos sobre las intrincadas conexiones entre nuestras emociones más profundas y las decisiones que tomamos en el día a día. Reflexionando sobre este recorrido, observamos cómo las sombras del pasado, esas experiencias formativas que a menudo se gestan en el seno familiar, proyectan una luz particular sobre nuestra relación con la abundancia. No se trata de un simple reflejo, sino de una arquitectura interna que, a veces de forma invisible, moldea nuestras percepciones y nuestras acciones, dictando el ritmo de nuestra seguridad y nuestro progreso. Hemos vislumbrado cómo la ausencia de reconocimiento, esa sutil pero penetrante herida, puede reconfigurar el paisaje de nuestras prioridades, invitándonos a una reevaluación profunda de dónde y cómo invertimos nuestra energía más valiosa. En esta convergencia de ideas emerge con mayor claridad la comprensión de que la verdadera fortaleza financiera no reside únicamente en la acumulación de capital, sino en la solidez de nuestro propio edificio interior. Las lecciones extraídas de momentos de aparente desamparo, como la que vivió don Gustavo, nos sugieren que la resiliencia se cultiva en el terreno de la autoafirmación y la redefinición de lo que significa estar verdaderamente a salvo. Es un proceso de desaprender narrativas limitantes y de abrazar una nueva visión, una que nos empodere para construir un futuro donde la seguridad y la prosperidad sean reflejo de nuestra propia valía intrínseca y no un eco de la aprobación externa.
A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es evidente que la arquitectura de nuestras finanzas personales está intrínsecamente entrelazada con la arquitectura de nuestro ser. Las aguas de la experiencia nos han llevado a comprender que, al igual que un río que, al encontrar un obstáculo, busca un nuevo cauce, nosotros también poseemos la capacidad innata de redirigir el curso de nuestras vidas financieras cuando las circunstancias nos empujan hacia nuevos horizontes. La sabiduría que emana de estos profundos aprendizajes nos prepara para el siguiente paso. La consolidación de esta nueva visión, el anclaje de estas verdades recién descubiertas en la práctica cotidiana, forjando así un camino hacia una abundancia que florece desde adentro hacia afuera. La profunda resonancia de la experiencia de don Gustavo nos invita a una reflexión final, no sobre los detalles específicos de un almuerzo o una cancelación, sino sobre la esencia misma de cómo construimos nuestra seguridad y nuestra abundancia. Hemos recorrido un camino desde la herida inicial hasta la fortaleza emergente, desentrañando cómo las dinámicas familiares, a menudo invisibles, tejen el tapiz de nuestras decisiones financieras. Lo que hoy comprendemos con mayor claridad es que la verdadera prosperidad no reside únicamente en las cifras que respaldan nuestras cuentas bancarias, sino en la salud de nuestro mundo interior, en la fortaleza de nuestra autoestima y en la claridad de nuestra visión personal. La exclusión, ese frío repentino en medio de la calidez esperada, lejos de ser un punto final, se revela como un catalizador, una poderosa fuerza que nos impulsa a reescribir nuestra propia historia financiera. Hemos atestiguado cómo el orgullo herido y la sed de respeto pueden transformarse en acciones deliberadas, en decisiones calculadas que, en última instancia, honran la integridad de quien las toma. La cancelación de planes, en este contexto, trasciende el mero acto simbólico. Se convierte en una declaración de autonomía, un firme recordatorio de que nuestro valor no está a merced de la validación externa. Es la afirmación de que cada uno de nosotros posee la capacidad inherente de crear un espacio de seguridad y abundancia, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. La lección fundamental que emerge es que la sanación financiera es, en su núcleo, una sanación emocional, un viaje hacia el reconocimiento de nuestra propia valía y la valentía de honrarnos a nosotros mismos, sin importar cuántas velas marquen los años. La true practice begins now. Este momento marca el inicio de una nueva forma de relacionarnos con nuestras finanzas, una que se nutre de la autoconciencia y el autorrespeto. Es un llamado a observar nuestras propias reacciones ante las adversidades, a identificar los patrones que nos han limitado y a elegir conscientemente un camino de empoderamiento. La riqueza, en su sentido más pleno, se manifiesta cuando alineamos nuestras acciones financieras con nuestra verdad interior, cuando nuestras decisiones reflejan la fortaleza que hemos descubierto en nosotros mismos. Que la historia de don Gustavo sirva como un faro, guiándonos hacia una abundancia que florece desde la raíz más profunda de nuestro ser, hacia una vida donde la seguridad y la prosperidad son el eco natural de un espíritu honrado y resiliente. La invitación es clara: reconstruir desde adentro con la sabiduría de la experiencia y la fuerza de la autoaceptación.